Hola, el día de hoy hablaremos del doctor Francisco Hernández, médico cirujano, botánico, humanista y notable investigador científico, quien realizó la primera recopilación de los recursos naturales del Nuevo México e inició una tradición que fue continuado por las 3 grandes expediciones científicas encomendadas por Carlos III en el siglo XVIII y que, completaron para la corona de España el gran arsenal de conocimientos sobre la historia natural de América. A comienzos de 1570, el rey Felipe II le otorga el nombramiento de protomédico de todas las Indias y le entrega detalladas instrucciones sobre su misión y exploración científica del Nuevo Mundo. En realidad se trataba de conocer la historia natural y la medicina de América y sobre todo de su colonia, la Nueva España, de donde llegaban abundantes relatos sobre la riqueza de las medicinas indígenas. Y concretamente la corona española le pidió un informe detallado y completo, documentado, sobre la medicina y los elementos curativos de toda América. Sin embargo, Francisco Hernández comienza desde Nueva España. Hernández excedió en su labor y produjo una obra monumental que 400 años más tarde vino a ser editada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es abundante la obra de Hernández, recopilada y publicada en 1959 en bellísimos tomos por la Universidad Autónoma de México. Los más importantes libros y que en este podcast hablaremos será sobre la historia natural de la Nueva España, la cual reúne algunas observaciones sobre la naturaleza mexicana, algunas plantas, animales y minerales que escribió Hernández, se presume entre 1571 y 1577. Se decía que el doctor Francisco Hernández tenía una actitud siempre abierta, osada, era un hombre ávido de conocimiento e incluso probaba remedios indígenas en su propio cuerpo. Fue un incansable viajero, exploró contexto nacional de manera abierta, de manera amigable y basándose en la estrategia de recopilación de información que tuvo Fray Bernardino de Sahagún y de hecho algunos de sus fuentes, él comienza esta experiencia de viaje por todo este territorio nacional. Estuvo hospedado en diferentes mesones y fondas, lo cual también le abrió una panorámica de la gastronomía que tenía México en ese entonces. Y gracias a eso también pudo comprender un poco acerca de todo lo que los indígenas médicos realizaban y que la alimentación era algo muy importante para los mexicanos. Sin embargo, estos viajes no los hacía solo. Regularmente iba reunido con un grupo de pintores, de indígenas que le traducían algún tipo de información específica, algunos guías que conocían el terreno. Y la estrategia del doctor Hernández fue recopilar la información en fichas, en donde regularmente anotaba la descripción biológica, las aplicaciones, la localización de la planta, animal o mineral, y se convirtió en un trabajo exhaustivo. Si bien hay que agradecer la contribución del doctor Francisco Hernández, al igual que Fray Bernardino de Sahagún, que son 2 autores con sus respectivas obras que aportan conocimiento de las culturas que se desarrollan en el centro del país. En el caso específico de Fray Bernardino de Sahagún, abarca los aspectos sociales y culturales indígenas. En la obra de Francisco Hernández, esta es más específica. Su propósito es dar cuenta a Felipe II de la situación de la medicina indígena a finales del siglo XVI. Y estos artículos, estos libros generan tanta información que le dan extensión a la historia de nuestro país y eso es un gran logro. En esta obra de Francisco Hernández
Principalmente divide la herbolaria, los animales y los minerales en diferentes grupos y se sorprende de la división también que tenían los médicos indígenas con algunas plantas, y se da cuenta de que también los médicos indígenas habían categorizado sus hierbas. En este compendio que realiza se da cuenta que la variedad de hierbas, flores, semillas, animales, minerales también tenían propiedades de uso diario comestibles. Y si miramos en retrospectiva, podríamos darnos cuenta que algunos de los remedios descritos por Francisco Hernández todavía se realizan en algunas comunidades el día de hoy. Tan vasto era su interés por conocer sobre nuestro país que le interesaron técnicas y procesos del nixtamal. Descubre y se fascina con la obtención del aguamiel y posteriormente con la fermentación y la elaboración del pulque. Y esto nos hace pensar que este médico científico no solamente se interesó por hacer esta recopilación tan detallada para el rey, sino que descubrió una parte de nuestro México que es muy rica y que desafortunadamente cada día se va perdiendo más.